empezar con la parte de la insulina. La insulina va a ser pues la base del tratamiento prácticamente en todos los pacientes que tienen diabetes tipo 1, porque lo que pasa es que no hay insulina en estos pacientes, pero también muchos de los pacientes que presentan diabetes tipo 2. Aún existen como que varios tipos de insulina dependiendo de su acción, si es corta, si es prolongada, incluso ya hay unas insulinas inhaladas y hay combinaciones de insulina que tienen insulina de acción corta e insulina de acción prolongada. Esto para mejorar como la administración de los pacientes y no se piquen tanto todos los días. La insulina tiene que ser administrada a nivel subcutáneo, que es como lo más común, pero pues también se puede poner intravenosa y vía nasal. La administración que es subcutánea va pues mantener en la circulación periférica una glicemia casi normal, porque poco a poco de la grasita donde se hizo pues la inyección de insulina va a ir saliendo, se va a ir pasando pues poco a poco a nivel periférico para que tenga su acción. Actualmente ya la insulina humana pues es de ADN recombinante, ya no es como antes que se utilizaba insulina pues de puercos, de algunos otros animales que tenían un ADN similar al de nosotros, sino que ya se hace a través de las bacterias. La dosis y las concentraciones de todos estos preparados de insulina van a estar expresadas en unidades internacionales. Esto es importante porque las jeringas que se utilizan para ponérsela a los pacientes tienen una como medida de un lado que es de unidad internacional y del otro lado que son mililitros. Siempre es importante al paciente comentarle de unidades internacionales porque no es lo mismo que se pongan, no sé, 10 unidades internacionales a que se pongan 10 mililitros de insulina. Por eso es importante que se les esté comentando a los pacientes cómo es que se tiene que realizar como el proceso de la inyección de esta, a qué hora y cuánto se tienen que poner. La cinética de la acción de la insulina va a variar mucho entre los individuos, incluso entre una misma persona en dosis repetidas. El tiempo que alcanza como su efecto hipoglucémico y los niveles de insulina pueden variar hasta el 50%, sobre todo dependiendo de lo que coman los pacientes. Por eso no se es tan estricto como con las dosis de insulina en los pacientes, a menos que haya como muchas variaciones en los alimentos. Por eso ahorita ya está como mucho en boga la de las bombas de insulina, que dependiendo de sus concentraciones a nivel periférico, con un aparato se van secretando ciertas unidades de insulina, dependiendo de lo que va comiendo el paciente. Así, pues el paciente sabe más o menos cuánto se tiene que estar aplicando. Actualmente, pues las guías ADA ya recomiendan que estas bombas de insulina o bueno, el aparatito que detecta la glicemia todo el tiempo, pues se realiza ya en todos los pacientes, no solamente que tengan diabetes tipo 1, sino también diabetes tipo 2, para que se tenga un mejor control de la glucemia. Vamos a empezar con las insulinas de acción corta. Estas va a ser una molécula pues de insulina que va a tener un inicio muy corto, es decir, prácticamente 25 minutos es cuando se empieza a tener como su pico máximo de hipoglucemia a nivel sanguíneo. Las más comunes es la Aspart, la glicina, la Lispro y la regular. Los que manejan más aquí en México es la Lispro y la Aspart, porque son las que están en el cuadro básico del IMSS. El pico puede ser desde 5 hasta 1.5 minutos, ¿vale? Y la duración efectiva va a ir de 3 hasta 4 horas. Normalmente estas de acción corta se dan en los pacientes que se les dan bolitos o se inyectan antes, más bien, después de comer los alimentos. Si bien pueden tener una insulina basal que dura muchas horas,
Si consumen alimentos que son ricos en carbohidratos, pues van a tener picos glucémicos cuando empiezan ellos a comer. Por lo tanto, se prefieren las insulinas de acción corta. Estos van a ser pues absorbidos a nivel subcutáneo, mucho más rápido que las demás insulinas. Y la importancia o lo importante de estas insulinas de acción corta es que a comparación con las insulinas, por ejemplo, la regular, que también es de acción corta, la aspar, la glicina y la lispro tienen una concentración que es mucho más estable. Esto quiere decir que su pico es todavía más corto y su inicio es un poquito más lento. Eso quiere decir que el paciente no necesita tantas unidades para que se le aplique pues la insulina a diferencia de la regular. Después tenemos las insulinas de acción prolongada. La más importante pues es la NPH y la glargina. Son las que más se utilizan aquí en México. La NPH va a ser pues una insulina que tiene un complejo de zinc y protamina y va a estar como diluida en un buffer. Esto para mejorar su estabilidad. Por lo tanto, ese tipo de insulina va a tener, la NPH, va a tener como un aspecto un poquito como turbia o blanquecina, que contrasta con el aspecto de todas las demás soluciones de insulina. Esta insulina NPH se va a ir disolviendo gradualmente cuando se inyecta vía subcutánea. Esta eh, insulina NPH también se puede inyectar intravenoso. A diferencia de la de acción corta, casi no se realiza porque pues si se inyecta directamente en las venas, el paciente se puede hipoglucemiar muy rápido y causar problemas a nivel del sistema nervioso. Otro de la acción prolongada es la glargina. Esta se va a obtener mediante la adición de dos residuos de arginina. Va a ser una molécula que es muy, muy grande. Por lo tanto, se tiene que inyectar en un pH neutro. Esto va a producir que poco a poco pueda ir distribuyéndose a la sangre, dado que el pH de la insulina glargina en el botecito es ácido, no se puede como mezclar con las otras insulinas, no se puede hacer mezclas como las que están abajo. Este tipo de insulina se tiene que inyectar solita y posteriormente a lo mejor inyectar una de acción rápida si el paciente va a desayunar o va a cenar, porque se hacen cristales y pues no se puede inyectar al paciente. Tenemos también la de Temir, que es otro análogo de la insulina, que va a estar modificado en alguno de sus grupos, produciendo una insulina que es un poquito más ácida que las otras. Y tenemos las combinaciones de insulina, normalmente 25-50 quiere decir que son 25 de rápida, 50 de acción prolongada y también tenemos otros que son 50-76. Depende pues, de las insulinas que se mezclen, van a ser el tiempo de duración. Aquí en las de acción prolongada, la glargina prácticamente nos va a durar 24 horas en el cuerpo de los pacientes. Prácticamente solo se tienen que inyectar una vez al día, mientras que la NPH se mantiene entre 10 y 16 horas. Para que sea más fácil recordar, 12 horas, que es la mitad de lo que dura la glargina. Las demás, como la de Glutec, pues duran hasta 42 horas, son caras y no se pueden conseguir tan fácilmente aquí en México. Las inhaladas, que es la afresa, se formularon a través de como formulaciones que se pueden inhalar. Esto para que se reabsorbe de mejor manera en las mucosas. Actualmente no se utilizan mucho, ya ya están aquí en el mercado en México, pero pues como no se utilizan de manera frecuente, casi no se mandan.
¿Cuál es la diferencia entonces de que mandemos una de acción corta, una de acción prolongada? ¿Cómo está el paciente? Nosotros basalmente, voy a hacer aquí una gráfica, de este lado vamos a tener la concentración de insulina. Nuestro cuerpo siempre va a necesitar glucosa, entonces siempre vamos a estar necesitando como tal una insulina basal. Siempre va a haber una insulina basal que va a secretar nuestro páncreas, hayamos o no comido, porque pues siempre tenemos glucosa guardada en el hígado a través del glucógeno. Entonces, cuando estamos en ayuno, el glucógeno se degrada y empezamos a aumentar un poquito la glicemia a nivel periférico. Entonces, el páncreas siempre está secretando. Aproximadamente estamos secretando de manera basal 20 unidades internacionales de insulina. A eso le vamos a agregar los picos de comida, más bien, de glucosa que pasan en las comidas. Entonces tenemos un pico en el desayuno, baja. Después en el almuerzo, después comemos un pequeño, una pequeña comida después de comer y después la cena. Esos picos de insulina van a depender de qué tanta sea la concentración de glucosa estemos nosotros consumiendo. Entonces, normalmente con los pacientes diabéticos, pues iniciamos con dosis basales, porque el páncreas sí está secretando a lo mejor insulina, no tanta como se debería porque hay resistencia, pero sí le está faltando insulina al paciente, porque tiene, a lo mejor se levanta con glicemias, no sé, de 200, de 180. Entonces, necesitamos una insulina basal, porque prácticamente en la noche no come, bueno, no se come nada. Lo único que aumenta, pues es la glicemia que se da gracias al glucógeno. En el día es cuando se dan estos picos. El páncreas pues intenta prácticamente exprimir lo poquito de insulina que le queda y cuando los pacientes empiezan a tener picos de insulina, perdón, picos de glucosa, pues necesitamos mayor cantidad de insulina. Como no hay, entonces se empieza a elevar la glucosa postprandial, es decir, 2 horas después de comer. El cuerpo no alcanza a compensar toda la glucosa que comemos, mucha se queda afuera. Entonces, si el paciente está bien, por ejemplo, en las mañanas, en ayuno ya estamos en 100, no sé, 110, 115, pero está empezando a aumentar su glucosa después de comer, después de cenar, es cuando vamos a agregar insulina de acción rápida para que le ayude al paciente un poquito cuando está realizando pues sus comidas. Aquí pues el paciente sí tiene que estarse picando a cada ratito porque hay que ver cuánto le está subiendo. Hay que ver qué alimentos son los que le suben más y gracias a eso vamos a poder ver cuál es la dosis que se le tiene que dar al paciente. Con lo que nos que tenemos que quedar aquí con la insulina es que las de acción corta pues prácticamente son minutos. El paciente tiene que desayunar algo y después ponerse su insulina, porque si se la pone antes de comer, se nos va a hipoglucemiar. Y la de acción prolongada son para dar insulina basal, ¿sale? Mientras que las combinaciones, si el paciente está empezando a utilizar mucha insulina, no se quiere picar tanto y, no sé, es su desayuno, es su comida como que más fuerte, es más copiosa, pues le podemos dejar una mezcla en las mañanas que se inyecte eh, una de acción corta con una acción prolongada, que es en su comida pues más grande y va a mejorar como esos picos en ese momento y va a tener todo el día su insulina basal. Podría ser como una de las opciones. ¿Alguna duda de insulinas? Ok. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes de la insulina? La hipoglucemia. Prácticamente es el más conocido, el que es más preguntable, porque ¿qué es lo que hace? Pues hace que entre la glucosa a las células. Entonces baja drásticamente la concentración de glucosa a nivel periférico. El otro efecto adverso de la insulina es que sube de peso. Las insulinas, bueno, la insulina como hormona en nuestro cuerpo es una hormona reguladora. Quiere decir que, ya lo habíamos visto al principio, con la resistencia a la insulina, aumenta pues que se guarde más energía, aumenta los triglicéridos,
aumenta la, la formación de mayor cantidad de músculo, que el músculo guarde más grasita, mayor cantidad de glucógeno. Entonces el paciente puede empezar a subir de peso una vez que iniciemos la insulina. De ahí en fuera es muy raro que los pacientes tengan alergia a la insulina porque se hace a través de ADN recombinante. Entonces es prácticamente muy parecido a la insulina que producimos nosotros. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento que vamos a hacer en los pacientes con diabetes mellitus? Los pacientes con diabetes tipo 1, pues pura insulina. No vamos a hacer como ningún otro agregado, a menos que, por ejemplo, presenten obesidad y tengan resistencia, pues se puede agregar otro medicamento, pero casi siempre es insulina. Más o menos la insulina diaria en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, tenemos que dar insulina basal sí o sí, porque pues su páncreas no funciona. Vamos a calcular la insulina de los pacientes con diabetes tipo 1 igual por kilogramo de peso. Podemos iniciar con 0.5 unidades por kilogramo día. Entonces, a partir de ahí, pues nos van a dar ciertos valores. Más o menos entre el 40 y el 60% de los números que nos den aquí, pues esto es un ejemplo, por ejemplo, el total de un paciente puede ser de, no sé, 100 unidades internacionales de insulina al día por su peso. El 40 o el 60% de estas unidades se va a ir para nivel basal, ¿sale? Y el resto va a ser rápida o regular en los tiempos en los que haga sus comidas. Obviamente, terapia nutricional se le tiene que enseñar a estos pacientes, debería de ser a todos, pero los de tipo 1 son como más estrictos, cuánto sube ciertos alimentos la glucosa, cuáles son carbohidratos simples, cuáles son carbohidratos complejos, cuántas unidades se tienen que poner si van a comer tal cosa, cuántas unidades se tienen que poner si no comen nada. Y, por supuesto, el ejercicio. Y ellos sí se tienen que estar picando todos los días. Se tienen que picar antes de colocarse su insulina, después de colocarse su insulina, después de los alimentos, antes de irse a dormir e incluso si somos muy estrictos, hasta las 3 de la mañana, que es cuando se da el pico de cortisol en todos los humanos, se tiene que poner, se tiene que picar para saber sus valores de glucosa. Un ejemplo, por ejemplo, niños y adolescentes se tienen que picar antes de comer. Su glucosa antes de comer tiene que rondar entre 90 hasta 130. Dependiendo de eso, se calcula la dosis que van a ponerse, comen y se tienen que otra vez picar después de los alimentos. Después de los alimentos tiene que estar su glucosa entre 90 hasta 180. Y a las 3 de la mañana tiene que estar más o menos su glucosa entre 90 y 144. Entonces, el control muy estricto va a ser sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1. En el resto de los pacientes que ya tienen pues la diabetes tipo 2, las guías ADA 2025 nos clasifican en dos cómo vamos a seguir el tratamiento. Si tienen riesgo cardiovascular o alteraciones renales, vamos a elegir alguno de estos fármacos. Si ya tienen algún riesgo cardiovascular ya confirmado, es decir, tuvieron un antecedente de un EBC, tuvieron un infarto al miocardio, tienen insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, algún problema en las vénulas, etcétera, tenemos que iniciar siempre con GLP-1, ¿vale? O en su defecto con un SGLT2. El GLP-1, semaglutide, liraglutide, SGLT2, dapaglifosina, empaglifosina, ¿vale? Se da el tratamiento 3 meses, medimos la hemoglobina glucosilada. Dependiendo de los niveles de hemoglobina glucosilada, podemos continuar con el GLP-1 o se puede agregar otro medicamento. Si iniciamos con GLP-1, agregamos un SGLT2 y si empezamos al revés, se agrega el otro. ¿Vale? ¿Cuáles son nuestras metas en los pacientes que pues, tienen diabetes? Tienen que tener hemoglobina glucosilada menos de 7,
glucosa prepandrial entre 80 y 130. Con prepandrial me refiero a que sea en ayunas o más o menos. Y la glucosa postpandrial, que es 2 horas después de comer, tiene que estar menor a 180. ¿Vale? Y si tiene también indicadores de alto riesgo cardiovascular, igual iniciamos con GLP-1 o SGLT2. Si tiene falla cardíaca, entonces iniciamos con SGLT2. Si tiene problemas renales, insuficiencia renal, tasa de filtración glomerular disminuida, se tiene que iniciar igual con SGLT2 porque mejora mucho la parte renal. Evitamos que empiece a tirar proteínas del paciente. O bien podemos iniciar con el GLP-1. Hay que valorar cómo está en su hemoglobina. Si no mejora, entonces pues combinamos dos medicamentos y si todavía no mejoran, pues podemos iniciar algún otro medicamento vía oral o iniciar con la insulina. Por otro lado, tenemos, no tienen factores de riesgo cardiovascular el paciente, pero el paciente tiene obesidad o está fuera de las metas de glicemia, pero no tiene factores de riesgo. Aquí, ¿qué es lo más importante? Si queremos manejar el peso porque el paciente tiene obesidad, entonces tenemos que hacer que el paciente baje de peso. Dieta, ejercicio no funcionaron, entonces podemos utilizar GLP-1, semaglutide. Eh, Aquí se clasifica más o menos como cuánto van bajando de peso los pacientes y se van utilizando todos estos, ¿vale? Ya en los neutrales ya se agrega la metformina. Anteriormente, cuando te expliqué el mecanismo de acción, en los libros dice que sí hay baja de peso los pacientes que usan metformina. Actualmente se ve que ya es neutral, ya no es el de primera línea como se utilizaba antes. Hay otros medicamentos que mejoran la pérdida del peso en los pacientes y la metformina queda prácticamente ya en la última línea. Siempre se va a escoger que el paciente empiece a bajar de peso porque así revertimos la resistencia a la insulina. Entonces, la semaglutida. Alto, dulaglutida. Intermedio, SGLT2. ¿Vale? Si el paciente no tiene a lo mejor obesidad, puede tener un poco de sobrepeso, pero lo que nos importa es que se mantenga en metas, que mantenga su hemoglobina glucosilada menos de 7. Entonces, ahora sí podemos iniciar metformina y lo podemos combinar con alguno otro de nuestros hipoglucemiantes. Hay que ver los factores de riesgo del paciente. Entonces, si el paciente no tiene factores de riesgo, metformina la podemos utilizar. Si no, podemos utilizar también pioglitazona. Si el paciente no tiene como ningún problema, podemos utilizar un DDP4, si así lo mejora como las características del paciente. Aquí en esta clasificación vemos cuáles son los que mejor bajan la glucosa. Obviamente, GLP-1 va a ser como el más importante que baje la glucosa junto con la insulina. Podemos hacer combinaciones orales e inyectables, sí, se puede dar GLP-1, insulina, se puede dar GLP-1 y metformina, GLP-1 y pioglitazona. Y ya dependiendo de que el paciente esté bien controlado o a lo mejor nos dé hipoglucemia, es cuando vamos a hacer los diferentes manejos en los pacientes. Cuando tenemos que ser muy estrictos en gente joven, en adultos, podemos ser muy estrictos. O sea, lo ideal es que si son jóvenes, hacen actividad física, no tienen factores de riesgo, su hemoglobina tiene que estar menos de 6.5. La mayoría de los adultos pueden estar en 7, adultos mayores, menos de 7.5 está bien. A adultos que sean mayores, pero que tengan una salud a lo mejor intermedia, podemos poner metas de 8 y si el paciente tiene muchos problemas de manera general, está en cama, tiene más de 90 años, no tenemos ya metas para la glucosa, simplemente que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida. ¿Alguna duda de diabetes? Ajá. Y a diferencia de la ADA, la GPC, que es pues lo que se usa aquí en México, vamos a dar los tratamientos dependiendo de la hemoglobina glucosilada. Sí o sí, si tiene hemoglobina glucosilada más de 9, se tiene que iniciar con insulina. Iniciamos con NPH y a partir de ahí podemos ir subiendo.
la dosis o agregando la insulina de acción corta. Si tiene hemoglobina de 7.9, podemos iniciar ahora sí con monoterapia. Aquí sí confirman o inician con la metformina. Podemos iniciar con la sitagliptina en caso de intolerancia. Si tiene entre 8 y 8.5, podemos hacer combinado de varios medicamentos. Y ya dependiendo de sus metas o control, podemos iniciar terapia triple o ya irnos con la insulina. Y en la ADA, para dar insulina, se recomienda que sea, se recomienda que sean pacientes que tengan hemoglobina de más de 10, glucosilada de más de 10. Bueno, ahora vamos a ver los trastornos tiroideos y paratiroideos. Primero vamos a recordar un poquito qué es pues la tiroides, ¿vale? La tiroides va a ser una estructura en forma como de escudo o de H que se encuentra debajo de la laringe, en la porción media del cuello. ¿Para qué nos va a servir la tiroides? La tiroides es una de las glándulas más importantes en nuestro cuerpo porque nos va a ayudar con la actividad basal. ¿Qué quiere decir la actividad basal? Que pues va a intervenir en la frecuencia cardíaca, en el pensamiento, en la memoria, va a intervenir también en cómo se mueven los intestinos, cuánta energía tenemos, prácticamente en todo el cuerpo va a tener efecto eh, pues la glándula, bueno, las hormonas que secreta la glándula tiroidea. La glándula tiroidea como tal va a estar compuesta por muchas diminutas estructuras que se le conocen como folículos. Estos folículos son las unidades funcionales de la tiroides. Cada folículo va a estar formado por una sola capa de células epiteliales, que son estas. Cada uno de estos son los folículos, ¿vale? Y la capa que se ve aquí van a ser las células epiteliales o foliculares. Estas van a secretar una sustancia que se le conoce como coloide. El coloide es como si fuera una pequeña, como un agua de una alberca. Estas van a consistir sobre todo de glucoproteínas y una proteína muy importante que es la glucoproteína tirosinasa, que también se conoce como la tiroglobulina. Esta es muy importante porque va a ser la base o el esqueleto de las hormonas tiroideas. En el proceso de síntesis de las hormonas tiroideas también va a ser muy importante el yoduro. Entonces, el yodo en general también se va a encontrar en las zonas del coloide. Y tanto la tiroglobulina como el yoduro son secretados por las células foliculares. En la tiroides es como una de nuestros órganos que es muy eficiente. Sin el yoduro, sin el yodo, no seríamos capaces de pues secretar hormonas tiroideas. Entonces, aunque tengamos muy poquito yodo en la sangre, la tiroides puede utilizarlo y hacer las hormonas. Entonces, puede como conservar muy bien su función a pesar de que los niveles sean muy bajitos. Todo, todo el proceso de extracción de la sangre y de almacenarlo va a ser gracias a un transportador de sodio potasio, no, sodio yodo, que se encuentra en la membrana de las células foliculares, que es esta. Ese transportador de yoduro mete yodo y saca sodio. ¿Cómo va a ser la síntesis? Bueno, podemos ver la síntesis como a grosso modo. Necesitamos primero, pues, aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos son secretados igual o entran a través de la sangre. Van a ir al retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es un organelo que se encarga de la destrucción o creación de nuevas proteínas. A través del retículo endoplásmico, estos aminoácidos se van a convertir en tiroglobulina. Esta va a salir hacia la zona como de la alberquita en forma de vesículas y ahí se va a quedar. ¿Sí? Posteriormente,
el yodo que entró a la célula va a salir hacia todo el coloide, que es la alberca, y ahí se va a unir con la tiroglobulina. Dependiendo de cuántos yodos tenga la tiroglobulina, van a ser si es una hormona T3 o T4. Forma primero mono y forma di, o sea, uno tiene nada más un ion de yodo y el otro tiene dos. Si juntamos MIT y DIT, entonces se va a formar T3. Y si juntamos un yodo tiroglobulina, se va a formar T4. Sus nombres generales, T3 y T4. T3 es triyodotironina y la T4 es la tiroxina. Estas otra vez van a ser como absorbidas por la célula de la tiroides, se van a formar una vesícula y van a ser secretadas a través de la sangre. Una vez que se encuentran en la sangre periférica, la T3 es la que va a tener su actividad principal en todo el cuerpo. Es la que va a activar a los receptores de hormonas tiroideas que tenemos en todo nuestro cuerpo. Mientras que la T4 es como la forma inactiva. La T4 se necesita romper por enzimas que se encuentran igual en nuestro organismo para convertirse en T3. A nivel pues sanguíneo tenemos que T4 se puede convertir en T3 gracias a las enzimas que tenemos ahí. Estas mismas enzimas pueden seguir rompiendo, convertirla en T2 o bien de T4 enzimas van a cortar ciertas zonas y van a formar la T3 reversa. Esta también es inactiva, pero la T3 reversa puede convertirse en diyodotrinonina que regresa a la zona de la tiroides para que se le agregue otro yodo y funcione como T3. ¿Cómo se activa? El hipotálamo, por ciertos estímulos, por ejemplo, el sueño, temperatura fría, el estrés, no sé, alimentos, va a empezar a secretar TRH, que es la hormona que va a activar a la hipófisis para la secreción de TSH. La TSH va a ir a la glándula tiroides porque ahí están sus receptores. Estos van a activar pues a las células foliculares para que de ahí se secrete T3 y T4. T3 y T4 a su vez van a activar a la hipófisis y al hipotálamo, dependiendo de los niveles. Puede ser una retroalimentación positiva o negativa. Lo más común es que sea negativa. Cuando se tienen valores ya normales de T3 y de T4 en sangre, lo que van a hacer es que T4 inactiva la hipófisis para que se deje de secretar TSH y T3 inactiva al hipotálamo para que se deje de secretar TRH. Entonces se tenga un equilibrio, una homeostasis en las concentraciones de las hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que van a hacer las hormonas tiroideas en los tejidos llena? Van a aumentar la tasa metabólica, van prácticamente pues el metabolismo de todos los tejidos del cuerpo van a aumentar, excepto el de la retina, el vaso, el del testículo y los pulmones. Pero las tasas metabólicas, una vez que se secreta T3 y T4 en el cuerpo, pueden aumentar hasta un 100% por encima de lo normal cuando hay muchas cantidades de hormona. Como resultado de todo este metabolismo elevado, el ritmo en el que se utiliza la glucosa, la grasa y las proteínas aumentan. Prácticamente rompe la grasa, rompe los músculos y se acaban las reservas de glucosa. Todos los lípidos se movilizan del tejido adiposo, se empieza el catabolismo del colesterol para convertirlo en glucosa y prácticamente las concentraciones de triglicéridos y colesterol van a aumentar a nivel sanguíneo. Todas las proteínas o gran parte de las proteínas musculares se degradan y se utilizan como energía. Por lo tanto, uno de los síntomas pues, del hipertiroidismo que ahorita vamos a ver es que se haya fatiga muscular. En la función respiratoria y cardiovascular va a aumentar el gasto cardíaco, el volumen de la sangre, la ventilación van a aumentar, suelen incrementar también
a nivel eléctrico del corazón, la frecuencia cardíaca y aumentar el riesgo de arritmias. A nivel digestivo va a favorecer la digestión, va a haber mayor motilidad y mayor secreción de enzimas gastrointestinales. Por lo tanto, puede ocasionar diarrea. Y los efectos neuromusculares es, pues sobre todo en el tono muscular, todos estos aumentos de las hormonas van a provocar un estado como de contracción muscular y también temblor fino. Vamos a clasificar las enfermedades de la tiroides dependiendo de qué es lo que le hacen a nuestro organismo. Si son altas, provocan hipertiroidismo, es decir, mayor función de la glándula tiroidea. Si son bajas, la función de la glándula tiroidea es bajita, entonces está como hipofuncionando. Se le conoce como hipotiroidismo. El hipertiroidismo puede presentarse de dos maneras, congénito o adquirido. En el congénito va a iniciar desde el útero y va a estar presente al nacer, ya sea que nazcan con agenesia de la glándula tiroidea, que no la tengan, que funcione muy poquito o que poco a poco vaya dejando de funcionar. Y el hipotiroidismo adquirido ya se va a desarrollar más adelante de la vida y va a ser consecuencia de una enfermedad primaria de la glándula tiroidea o bien secundaria. Puede ser secundaria si el problema está en la hipófisis o terciaria si está en el hipotálamo. ¿Vale? Entonces, en el, mm, en el hipotiroidismo vamos a tener dos. Congénito, que es cuando los pacientes nacen con él, y también el adquirido, que es cuando los pacientes pues lo van adquiriendo a lo largo de su vida. En el caso del congénito, a simple vista no se va a ver. O sea, el bebé va a nacer y no se le van a ver alteraciones porque nace con concentraciones de T4 materna en su sangre. La única forma en la cual podemos diagnosticar hipotiroidismo congénito es gracias al tamiz neonatal. Si nosotros le tomamos hormonas tiroideas a un bebé recién nacido, nos van a salir altas porque esas son las hormonas de la mamá. Si queremos descartar el hipotiroidismo congénito, a fuerza se le tiene que hacer tamiz. A lo mejor el paciente de forma general va a tener una función normal, pero el primer signo que tenemos que valorar es que haya ictericia fisiológica prolongada. Posteriormente, el paciente puede tener dificultad respiratoria, un llanto ronco y una lengua muy grande, que es la macroglosia. Dificultad para alimentarse, torpeza, somnolencia. Si el paciente no se le diagnostica a tiempo el hipotiroidismo y disminuye las concentraciones de hormona tiroidea en el paciente, no va a tener un buen desarrollo neuronal. Entonces el paciente puede tener pues lo que se conocía antes como el hipotiroidismo congénito, que era el cretinismo. Tienen retraso mental, retraso en el crecimiento e incluso pues pueden fallecer por las alteraciones de no tener hormona tiroidea. Mientras que el adquirido pues ya son niños más mayores. En los adultos va a causar lentificación general, puede tener los procesos metabólicos más disminuidos, por lo tanto el paciente puede tener frecuencia cardíaca bajita, tensión arterial bajita, puede tener mucho estreñimiento, puede tener también aumento de la tiroides, que su piel sea más seca, como acartonada, que empiece a tener como que mucha deshidratación. Y la causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. Esto es gracias a un trastorno autoinmunitario en el cual la tiroides va a ser destruido por complejos inmunitarios. Entonces, el sistema inmune ataca la misma tiroides, la va destruyendo, entonces va bajando su secreción de hormona tiroidea. ¿Cómo vamos a ver en los laboratorios el hipotiroidismo? Los que más medimos es TSH, T3 y T4. Puede ser T3 total y T4 total, también puede ser la libre. La que medimos mejor es la total. La TSH va a estar aumentada. ¿Por qué? Necesitamos
mayor cantidad de TSH para que se secrete T3 y T4. Si T3 y T4 están bajitas, se sensa a nivel periférico el hipotálamo, entonces empieza a secretar eh, su hormona para activar a la hipófisis y que se secrete más TSH. Entonces TSH va a estar muy elevado, mientras que T3 y T4 van a estar bajitas. En la tiroiditis de Hashimoto, la causa principal, por lo cual se va a hacer el diagnóstico, va a ser el bocio. O sea, si el paciente empieza a tener bocio, que es el crecimiento de la glándula tiroidea, tenemos que pensar que está pasando por un proceso de hipotiroidismo. Y si se le acercan otros síntomas como la lengua grande, la piel reseca, la caída de cabello, el estreñimiento, pues ya prácticamente tendremos el diagnóstico. ¿Por qué el bocio? El bocio empieza a aumentar porque TSH lo que hace es activar a la glándula tiroidea. Como no puede secretar tanto T3 y tanto T4, lo que intenta hacer es hipertrofiarse, hacerse más grande para que haya más células y secreten mayor cantidad de T3 y T4. Entonces empieza a crecer. Conforme se va regulando todo este proceso, puede ir disminuyendo de tamaño o si no, pues sí se tiene que descomprimir la zona si produce, por ejemplo, incluso disfagia o dificultad para respirar. Lo más común es que el problema está a nivel de tiroides, que es lo de la tiroiditis de Hashimoto. A eso se le conoce como hipotiroidismo primario, pero también puede ser secundario, que el problema está en la hipófisis, o terciario, es decir, que el problema está en el hipotálamo. El hipotiroidismo también puede ser consecuencia de una tiroidectomía, es decir, que quiten la tiroides por un problema. Entonces, pues ya no va a haber secreción de la hormona tiroidea, por lo tanto, el paciente entra en hipotiroidismo. O también algunos fármacos pueden provocar disminución de la función de la glándula tiroidea, como el litio, que se utiliza mucho en estadios maníaco-depresivos, alteraciones psiquiátricas. Si una paciente tenía hipertiroidismo, le dimos medicamentos que a lo mejor destruyen la glándula tiroidea, pues obviamente va a caer en hipotiroidismo. Entonces, antitiroideos como el propiltiuracilo y el metimazol, que vamos a ver más adelante, en dosis continuas, va a disminuir o bloquear la síntesis de la hormona y producir hipotiroidismo. También el consumo de mucho yodo puede producir hipotiroidismo gracias a un proceso a nivel metabólico. Como hay mucha cantidad de yodo, la glándula tiroidea prácticamente pues se bloquea. Por lo tanto, va a producir como menos cantidad de hormona tiroidea y ocasionar hipotiroidismo e incluso el bocio. ¿Qué se da en estos pacientes o cuál es el tratamiento? El tratamiento principal pues va a ser la levotiroxina. La levotiroxina es prácticamente T4 sintetizada en un laboratorio. ¿Por qué se manda T4 y no T3 si los pacientes, o bueno, si la versión activa de la hormona tiroidea es T3? Es porque si tenemos niveles basales de T4, esta posteriormente, cuando el cuerpo la necesite, va a empezar a cambiar la T4 hacia la T3. A diferencia de que si nosotros utilizamos T3 solita, rápidamente va a entrar a la célula. Entonces puede causar episodios de hipertiroidismo, o sea, que funcione más y rápidamente se va a agotar, porque si estamos inyectando o estamos dando la forma activa, es más fácil que el cuerpo empiece a absorber más la hormona. La levotiroxina va a estar disponible en tabletas o líquido para inyectar. Hay un estado crítico del hipotiroidismo que es el coma mixedematoso. O sea, el paciente tiene tan bajo todo su metabolismo que empieza a acumular mucha agua y proteínas. Es un edema que se le conoce como edema duro. Prácticamente el paciente pareciera que está como en gelatina. Empieza con mucho frío, todas sus funciones están disminuidas, el cerebro empieza a dejar de funcionar y la única forma de revertirlo antes de que el paciente pues tenga un coma mixedematoso es inyectar la levotiroxina.
¿Qué es lo más eficaz? Pues que se inyecte vía intravenosa. Entonces, por eso tenemos dos tipos como disponibles. La absorción va a mejorar cuando se toma con el estómago vacío, por eso se les pide a los pacientes que sea de 1 a 40 minutos antes de comer y que se lo tomen con un vaso de agua. Se tienen que esperar esa hora después de que se tomen el medicamento para poder consumir un alimento porque si no, no se absorbe. Y cuando empezamos a dar la levotiroxina en ayunas, siempre a la misma hora, los niveles de TSH van a empezar a regularse. Entonces hay menos como descontrol. Va a ir bajando poco a poco la TSH para que se vaya regulando como que todo el ciclo. Los pacientes con problemas gastrointestinales, que ya tengan como mala absorción en general, pueden utilizar como la versión cápsulas que están llenas de líquido, porque así se mejora su absorción. Tiene más o menos una T muy larga, o sea, su tiempo máximo va a ser pues prácticamente de un día más o menos en sangre. Si al paciente se le olvida tomarse una dosis, al día siguiente todavía mantener concentraciones adecuadas de T4, pero al día siguiente se tiene que tomar el doble de la dosis para que la TSH no empiece a cambiar, porque la TSH sí es muy sensible a las concentraciones de T3, de T4 en sangre. Entonces, si se le olvida al paciente un día, a lo mejor ese día todavía hay concentración adecuada, pero al día siguiente se tiene que tomar el doble para que la TSH no empiece a bajar tan drásticamente o empiece a subir en su defecto. ¿Cuáles son otros factores que pueden alterar o aumentar los requerimientos de dosificación de levotiroxina? Que el paciente esté tomando, antiácidos, que esté tomando carbonato de calcio, alimentos con productos de soya, también generan alteraciones en las concentraciones de levotiroxina, que hayan utilizado amiodarona, mmm, que estén embarazadas, ocupan mayor cantidad de hormona tiroidea porque pues pasa a la placenta y se va al bebé. El uso de simvastatina, lovastatina, también pueden alterar las concentraciones. Y si los pacientes tienen más de 65 años, requieren menos dosis de levotiroxina, porque no necesitan tanto aumento del gasto cardíaco para que mejoren sus síntomas. Si los pacientes tienen más de 65 años, dosis normales de levotiroxina pueden provocarles aumento de la frecuencia cardíaca y fibrilación auricular. ¿Y cuáles fármacos pueden disminuir la TSH sin modificar la T4 libre? La metformina. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos pacientes. Por otro lado, tenemos el hipertiroidismo, que es el contrario. La glándula tiroides está funcionando demasiado, está secretando mucha cantidad de T3 y de T4. Este aparece cuando los tejidos se exponen a concentraciones muy elevadas de la hormona tiroidea circulante. En la mayoría de estos casos, el hipertiroidismo se debe a una hiperactividad de la glándula tiroidea, es decir, lo más común es que sea primario. La causa más común de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. Este también es un trastorno autoinmunitario que se caracteriza por la estimulación de la tiroides por anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. Quiere decir que tenemos, no sé, aquí nuestra glándula tiroidea, están los receptores de TSH. Normalmente pues ahí se pega TSH, pero en el cuerpo hay anticuerpos que se parecen a la TSH que activan al receptor y se empiezan a pegar todos. Si se pegan un montón, pues las concentraciones de T3 y de T4 empiezan a aumentar exponencialmente, aumentando todo el metabolismo del cuerpo. ¿Cuál es la clínica del hipertiroidismo? Frecuencia cardíaca elevada, tensión arterial elevada, intolerancia al calor, el paciente tiene diarreas, tiene mucho temblor. Los pacientes con enfermedad de Graves empiezan a tener exoftalmos. ¿Esto por qué? Los músculos que se encuentran
o sea, que se encargan del movimiento de los ojos, también tienen receptores de TSH. Se conectan ahí, los activan y empieza a aumentar como la concentración de glucoproteínas y de las proteínas. Por lo tanto, se hipertrofian y hacen esta como que salida de los ojitos del glóbulo ocular, provocando el exoftalmos. También estos pacientes pueden presentar bocio. Esto al contrario, pues tanto activar la tiroides van haciendo que crezca más, porque pues se piensa que necesita mucha cantidad de hormonas para seguir secretando porque se está activando demasiado. Entonces, lo que pasa es que empieza a hacerse un poquito más grande, pero el bocio no es tan elevado como en las anteriores. El otro ejemplo de hipertiroidismo es la crisis tiroidea o tormenta tiroidea. Estos no tienen una causa exacta, se pueden precipitar por el estrés, infecciones, cetoacidosis diabética, traumatismos como un choque muy fuerte, emocionales, o que nosotros estemos como que tocando demasiado la glándula, o que se haga una tiroidectomía solamente parcial. La otra, pues obviamente fue manipulada al momento de que se realizó la cirugía y el paciente puede despertar con una crisis tiroidea. ¿Qué es lo que pasa? En las tormentas tiroideas o crisis tiroideas hay alteraciones del sistema nervioso provocado por la pérdida de sodio, porque todo el metabolismo está trabajando muy rápido. Parestesias, diaforesis, estado de alerta pues elevado, presentan taquicardia, empiezan a tener fibrilación auricular y fiebre súbita, más de 40 grados. ¿Cuáles son los tratamientos para el hipertiroidismo? Lo que tenemos que hacer es que la hormona deje de secretar tanta hormona tiroidea. ¿Cómo hacemos eso? Pues gracias a algunos fármacos. Puede ser captación de yodo. Podemos utilizar el perclorato, fluoroborato, el tiazionato. Lo que hace esto es que evita la captación de yodo, por lo tanto, no va a haber tanta actividad de la hormona. Organificación del yodo, es decir, van a evitar ciertas zonas de la producción de las hormonas tiroideas, van a inhibir la producción del esqueleto de las hormonas tiroideas para evitar que se secreten. Aquí los más comunes es el propiltiuracilo y el metimazol. Y tenemos también las sulfonamidas, pero los que más utilizamos aquí en México es el propil y el metimazol. Podemos también por reacción de acoplamiento, otro mecanismo de acción, por liberación de la hormona, es decir, destruir parte de la glándula tiroidea a través de yodo radioactivo, desyodación de la yodotironina periférica, es decir, que T4 no se convierte en T3, también el propiltiuracilo funciona de esa manera, y algunos colecistográficos orales. Y por un metabolismo hepático acelerado, quiere decir que prácticamente el T3 y T4 que están a nivel periférico sean destruidas por el hígado. Estos son más como efectos adversos de estos fármacos, no se les da en los pacientes con crisis tiroidea o enfermedad de Graves, pero podrían ser una opción si no se tienen los demás medicamentos, que es el fenobarbital, la carbamazepina, la fenitoína y el bexaroteno. ¿Cómo funciona el metimazol y el propiltiuracilo? Son inhibidores de la peroxidasa tiroidea, que es la que acopla el yodo a la proteína de tioglobulina. Lo que van a hacer es que inhiben a esta enzima, por lo tanto no se puede pues realizar el acoplamiento del yodo, por lo tanto pues se va a dejar de secretar como tal la hormona tiroidea. Tenemos también los emisores de rayos gamma y partículas beta. El que más se usa es el yodo 131. Es un yodo radioactivo. Lo que hace es que el paciente se toma el yodo, recorre todo el cuerpo, va hacia la tiroides y como es radioactivo, una vez que se encuentra en las células foliculares, las va a destruir. Va a evitar que se siga formando pues la hormona tiroidea. Y algunos otros medicamentos, por ejemplo, los antagonistas betas adrenérgicos. Creo que me preguntabas el día de ayer.
Ya lo revisé y no es cardioselectivo. Bloquea tanto beta 1 como beta 2. Entonces, esto se da sobre todo en los pacientes que tienen crisis tiroideas o en pacientes que tienen hipertiroidismo con afectaciones ya en frecuencia cardíaca y a nivel de tensión arterial. Lo que va a hacer es que disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial y disminuye la tensión arterial. Por lo tanto, el paciente va a tener como menos síntomas de taquicardia, no se va a sentir tan acelerado, va a dejar pues a lo mejor de temblar un poquito. Y el yodo radioactivo se da sobre todo en los cánceres de tiroides, cuando se quiere tener o evitar la ablación completa de la tiroides. Puede haber zonas como mm, externas de tiroides en otras zonas del cuerpo que se da gracias al cáncer. Entonces, cuando se da el yodo radioactivo, no solo destruye la glándula tiroidea principal, sino que también otras zonas donde se encuentre como vestigios de células tiroideas a lo largo de todo el cuerpo. Los inhibidores de la peroxidasa tiroidea, el que más se utiliza es el metimazol, ¿vale? El propil uracilo tendría que ser el que más se utilice, pero casi no se encuentra en el mercado, es difícil conseguirlo. Y también es la terapia pues adecuada en los pacientes que están embarazadas, porque todos estos compuestos antitiroideos pasan hacia la zona de la placenta y van hacia el bebé. El metimazol no es tan seguro en el embarazo. Lo más seguro es utilizar propio uracilo, pero pues normalmente no lo encontramos en el país, entonces lo que más utilizamos es el metimazol. Pero si tuviéramos el propil, sería el que se tendría que utilizar normalmente para este tipo de trastorno. ¿Cómo vamos a ver las respuestas en el hipotiroidismo? Si medimos TSH, T3 y T4, TSH va a estar bajísima, va a estar inhibida. ¿Por qué? Porque T3 y T4 van a estar muy, muy altas. Al estar tan altas, van a ir a inhibir al hipotálamo y a la hipófisis. Por lo tanto, TSH va a estar prácticamente inhibida. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, entonces con eso terminamos los de tiroides y ya el día de mañana veremos, mañana no, el martes veríamos eh, para los medicamentos para la paratiroides y el siguiente tema. Muy bien, entonces si no hay ninguna duda, nos vemos hasta el día martes. Hasta luego.